Buenas noches. El tema de esta noche es la reprobación humana. Y la verdad que son de los versículos que duelen mucho, de los textos, pero que ya descansa uno en el ejercicio de la soberanía de Dios. Y bueno, sabemos que Dios nunca se equivoca, que es perfecto. Y este tema de esta noche nos va a contestar la pregunta: ¿qué hizo Dios con los que no escogió? ¿Qué hizo Dios con aquellas personas que no fueron escogidas antes de la fundación del mundo? Bueno, ya hemos viajado a través de más de 60 textos, no mucho más, respecto a que Dios eligió antes de la fundación del mundo. Dios eligió a un número predeterminado de personas, escribió su nombre en el libro de la vida. Esas personas fueron elegidas por el Padre Celestial. Número 2, Cristo vino a pagar la deuda que tenían esas personas ante la justicia divina. Vino a pagar la deuda que cada predestinado debía. Y solamente a cada predestinado viene el Espíritu Santo a regenerar la obra del nuevo nacimiento. Entonces vemos esta consistencia perfecta. Número 1, el Padre eligiendo a personas antes de la fundación del mundo. Número 2, Cristo viniendo a la cruz de Calvario a pagar la deuda legal que tienen ante al Supremo Tribunal del Universo. Y cuando son justificados y perdonados, el Espíritu Santo los regenera. Ya entendimos eso. De tal manera que toda esta población de gente predestinada, su nombre está apuntado en algo que la Biblia le llama el libro de la vida. Personas que están apuntadas allí, cuya cantidad no va a aumentar, ni nadie va a ser borrado de allí. De tal manera que eso nos queda muy claro. Y la pregunta es, ¿qué hizo Dios con los que no escogió? Y aquí la respuesta es así como que, duele, pero es necesario. Vean ustedes en Marcos capítulo 4, el texto que les había pedido que abrieran, Marcos 4 del 10 al 12. Y vamos a ver muchísimos versículos que hablan de lo mismo. Sí, o sea, textos que hablan de lo mismo, de tal manera que alguien podría decir, no, ese viejito tuerce los versículos. La pregunta es, ¿tantos yo podría torcer? La respuesta es no. Vamos a darle lectura. Dice Marcos 4 del 10 al 12, dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Qué? ¿Por qué les hablaba por parábolas? ¿Por qué de pronto así como que, qué? Oye, pero es que me estás hablando en alemán, no te entiendo. Bueno, es que el propósito es que, obviamente, ante la omnisciencia de Dios, la omnisciencia, que Él sí sabe todo, Él sabía que había personas que no habían sido elegidas. Él sabía que estaba muchas veces enfrente de personas no predestinadas, no escogidas por gracia, y en ese momento, no, sin problema les hablaban parábolas, porque el propósito no era su conversión. Y en ese momento dices, ¿qué? ¿Cómo? Aquí es donde viene, hermano, lo terrible de esto, ¿sí? De que hay personas a las que no fueron escogidas para salvación. De tal manera que es muy importante aquí que veamos dos cosas, hermanos. La primera, que Dios está activo en la salvación de creyentes. Dios está activo
los escoge antes de la fundación del mundo, escribe sus nombres en el libro de la vida, los predestina, los escoge, los elige. Cristo viene a pagarle a la deuda, al Supremo Tribunal de la Justicia, su deuda de cada uno de ellos. El Espíritu Santo los regenera, les da vida espiritual, les pone un corazón nuevo, ilumina su mente, les da el querer como el hacer, los adopta, los justifica, sus pecados son propiciados en Cristo, es adoptado, es recibido en la familia celestial. O sea, el Dios de la Biblia es completamente activo en la salvación de cada predestinado. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí esta doctrina? Bueno, estamos calentando motores, y lo que esta doctrina nos enseña es que Dios es completamente pasivo en la perdición de los no escogidos. Lo peor que Dios puede hacer contra una persona es no hacer nada. Y en la perdición, en la reprobación humana, la respuesta es que Dios los pasa por alto. Dios los deja en su estado caído, su mente entenebrecida, su corazón de piedra. Esto es importante, les deja su corazón de piedra, les deja su amor por el pecado, los deja en su estado de rebeldía, de desafío a Dios, los deja en un estado de conciencia cauterizada. Dios no hace nada. Y respecto a tus seres queridos, hermano, a mis seres queridos, o sea, eso es lo más terrible, ver que no tienen signos vitales de un nuevo nacimiento. No hay un interés por la Biblia, no hay un interés por un culto de adoración a Dios, no hay un interés por divorciarse del pecado, no hay un interés por resistir al mundo y la influencia del mundo. Al contrario, compran las mercancías del mundo, adoptan sus costumbres mundanas, y vemos que no hay signos vitales de vida espiritual en ellos. No hay crecimiento espiritual, no hay discernimiento, no crecen en humildad, no crecen en temor de Dios, no crecen en amor a Dios, no crecen en amor a la verdad, no crecen en amor a la ley de Dios. Están en un estado de muerte. Y la pregunta es, oye, pero tienen tanto tiempo yendo a la iglesia, tienen tanto tiempo profesando que ser cristianos, pero no hay marcas de representación de un nuevo nacimiento. Y la verdad, hermanos, a muchos pastores, ¿cómo les quitan el tiempo todas esas personas? Nosotros atendemos a todos ellos, y la verdad que nos desvivimos y hemos dedicado cientos de horas a cada uno de ellos, esperando que la obra de salvación se haga en ellos. Pero no, realmente van a la iglesia, usan a la iglesia, usan muchas cosas de la iglesia, pero nunca vemos marcas de regeneración. Por eso aquí la pregunta a Jesucristo, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que no se conviertan. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, sí, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque él sí lo sabía. No va a haber gracia salvadora en ellos. Son personas sin gracia, personas con una conciencia endurecida. Y aquí, hermanos, entonces, esta doctrina de la reprobación humana, ahora que estuvimos allá en León, hablando de la redención limitada, voy a conectar un poquito esto con otras doctrinas. La pregunta es, retomando el tema de la redención limitada, ¿por cuántos murió Cristo? ¿Por todos? ¿Por nadie? ¿O por algunos? Bueno, decíamos que fueron por algunos, ¿no? Por todos. No se podía por todos,
porque los atributos de Dios, su justicia, su santidad, muchos atributos iban a ser pisoteados ante una cantidad increíble de personas, y Dios tenía que vindicar su justicia. Entonces, ¿por todos? No. ¿Por nadie? Y ahí decíamos allá en León, hermanos, esto es importante tomarlo en cuenta, porque Dios ya decidió en el pasado no hacer obra por nadie, hablando de los ángeles caídos. No hubo evangelio para los ángeles caídos. No hay esperanza para los ángeles caídos. La respuesta es, ¿qué hubo para los ángeles caídos? Solamente la aplicación de la justicia. Y hemos dicho en abundancia que aplicar justicia no es cometer injusticia. Aplicar justicia no es cometer injusticia. Y si Dios en su soberanía decide aplicar justicia a todos los ángeles caídos, nunca cometerá o cometió una injusticia. Bueno, en la reprobación humana es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque a todas aquellas personas que no fueron escogidas antes de la fundación del mundo, a todos ellos Dios decidió aplicarles justicia. No hay gracia salvadora para ellos, no hay elección para ellos, para todos los reprobados, los que fueron pasados por alto, todos aquellos que fueron dejados en su estado caído. Número uno, hermanos, el Padre nunca los eligió, nunca fueron objetos del amor eterno de Dios, nunca fueron objetos del amor eterno de Dios. Número dos, el Hijo de Dios no derramó una gota de sangre por ellos, nunca derramó una sola gota de sangre por ellos. Y número tres, el Espíritu Santo nunca realizará en ellos una obra de regeneración. Que esto es lo más terrible, hermanos. Por eso, lo peor que Dios puede hacer contra una persona es no hacer nada, dejarlo en su estado caído. Eso es terrible, hermanos, terrible. Nunca fuiste objeto del amor eterno de Dios, nunca esa persona fue objeto de la misericordia eterna de Dios, no, de la redención de Jesucristo. En la agenda personal de Dios Espíritu Santo nunca estuvo esa persona como el objeto para ir a concederle el paquete de la salvación. Por eso Dios los pasó por alto, Dios no hizo nada en ellos, los dejó en su estado caído, decidió aplicarles justicia, y a los elegidos decidió aplicarles gracia salvadora. Ahora la pregunta, ¿los elegidos, todos los pecados que cometieron, fue una burla a Dios? No, hermanos. A los elegidos también les aplicó la justicia, pero en un sustituto, en Cristo. Cristo paga a la justicia la deuda que los elegidos debían. O sea, a todos les pasó la factura de la justicia. A los reprobados en su persona, y a los predestinados en la persona de Jesucristo. Por eso yo espero que con este estudio de esta noche vayas valorando, pero así que caigas de rodillas y beses los pies de Cristo, porque te eligió, porque Dios usó a personas que te llevaran el evangelio, porque Dios le dio dinero para el taxi, para la gasolina, esas personas que te llevaron y te pusieron en contacto con la verdad. Todo el trabajo de la providencia que Dios movió para que a ustedes y a mí nos llegara el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y hoy va a ser muy claro para eso. Por eso
Este decreto divino, porque termina siendo dentro del paquete de los decretos, ya primero Dios, en un futuro cercano estaremos estudiando los decretos. Si este decreto de Dios, por medio del cual Dios preordenó que un número de personas no fueran el objeto de la gracia eterna ni del amor eterno y fueran dejados sin elección para salvación, ¿no? Fueron dejados sin salvación por gracia y que fueran objetos de la justicia, se llama reprobación humana. A diferencia de Efesios capítulo 1, un capítulo hermoso, porque ese capítulo 1 de Efesios nos habla de una salvación trinitaria, y es lo que estoy diciendo ahorita. Número 1, en Efesios capítulo 1 del 3 al 5, el Padre nos eligió. Del 5 en adelante, el Cristo le pagó a la justicia, y del versículo 8 en adelante, el Espíritu Santo nos sella, nos regenera, nos redime, nos aplica todo el paquete de la salvación. Por eso, en contraste con la reprobación humana, el capítulo 1 de Efesios habla de un gozo supremo, un agradecimiento supremo, ¿sí? Un júbilo en la que la gracia salvadora de Dios es extremadamente glorificada por todos aquellos que fueron objetos de la salvación. ¿Qué pasa, hermano, si Dios te hubiera dejado a ti en el estado en que estabas? O sea, yo en lo personal, si Dios me hubiera dejado a mí en el estado de perdición en el que estaba, no sé dónde estaría yo ahorita, no sé dónde estaría mi esposa ahorita, no sé dónde estarían mis hijos ahorita, no sé dónde estaría mi economía, mi alma, no sé dónde estaría, en qué basurero estaría yo tirado, ¿no? Pero la gracia ha hecho la diferencia. Cristo dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y también ahora en el creyente verdadero, Humberto Méndez antes de Cristo, Humberto Méndez después de Cristo. Él sigue dividiendo la historia, ¿verdad? Pero en el inconverso, en el reprobado, sigue igual. No hay una historia antes y después. Por eso vamos a ver algunos versículos, y ahora que vimos el tema de la elección incondicional y la predestinación, vimos muchos textos en la que decíamos y leíamos que fueron sus nombres escritos antes de la fundación del mundo. ¿Se recuerdan? Textos, dice por ejemplo, en Filipenses 4:13, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 3:5, no borraré tu nombre del libro de la vida. Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y así textos y textos que nos hablan de que Cristo apuntó en el libro de la vida a personas cuyos nombres permanecerán en ese libro hasta el día del juicio final, y esas personas que están inscritas en el libro de la vida no pisarán el día del juicio final, porque su juicio ya se realizó hace 2000 años. Les comentaba a ustedes de ese sermón que tengo por ahí que se llama Los dos juicios finales. El juicio final del creyente ya se fue realizado hace 2000 años. Ese día fue mi día de mi juicio final. Por eso es que me libra la gracia y la elección de pisar el libro el juicio final. Pero a todos aquellos no arrepentidos, que siguen enamorados de su pecado, pisarán tristemente el día del juicio final. Por eso vamos a ver algunos textos, porque la pregunta es, hey, no le hagan caso a ese viejito, está diciendo mentiras, esa doctrina no está en la Biblia.
Bueno, vamos a demostrar que sí. Vámonos directamente a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Demostrar que aquí está esta doctrina. Apocalipsis capítulo 13, dice versículo 8, bueno, vamos a leer desde el 7, está hablando del anticristo, la bestia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Nombres de personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunta: ¿por qué sus nombres no están escritos? Porque el Dios eterno decidió aplicarles justicia. Pero es que, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Es un acto soberano de Dios. Y aquí es donde muchos empiezan a enojar contra Dios de sus decisiones soberanas. No, es que a mí se me hace injusto, ¿y por qué no? Mira, preocúpate porque tú tengas marcas de regeneración. Eso es lo que más te tiene que preocupar. Pero aquí dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dios decidió no escribir el nombre de esa persona. Allí mismo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. No es un solo texto, hermano. No es un solo texto. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Otra vez el enfoque. Nombres cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Otra vez, ¿por qué Dios no escribió sus nombres? Porque decidió aplicarles justicia. ¿Y por qué hay nombres de personas en el libro de la vida? Porque Dios decidió aplicarles gracia salvadora y que la justicia cayera sobre un sustituto que le pagara la justicia, lo que ellos debían. Pero, a ver tú, viejito de Irapuato, ¿a poco nada más con 2 versículos quieres demostrar esa verdad? ¡No! Si me aguantan toda la noche, aquí nos quedamos toda la noche. Pero vean ustedes en el libro de Apocalipsis, sí, capítulo 20, y este pasaje que vamos a leer nos habla del día del juicio final. Este pasaje es un pasaje que se refiere al día del juicio final. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ella, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren ustedes el versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez más, el que no fue hallado fue lanzado al lago de fuego. Otra vez, hermanos. O sea, hay un acto soberano en el que Dios decidió no apuntar el nombre de esa persona para que fuera objeto de la justicia de Dios.
Y estos son los versículos, obviamente, los más claros que hay, pero voy a sacar ahora una cascada de versículos en los que vemos directa e indirectamente la reprobación humana. Vámonos a Hechos 16. Hechos 16, en la que vemos cómo Dios decide no dar gracia salvadora a un grupo de personas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cualquier persona que sienta a Dios y lo juzga, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Bueno, es obvio que no conoce a Dios, no conoce los atributos de Dios, y se atreve a sentar a Dios en un sillón y exigirle, ¿no? Exigirle, ¿y por qué hiciste eso? Mejor guarda silencio, hermano, y escucha, ¿sí? Dice Hechos 16, vean ustedes lo que aquí Dios Espíritu Santo hace. Dice Hechos 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué? ¿Cómo? Allí no. Pero que allí no. Es que allí no. Pero allí no. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cuál es la enseñanza indirecta de aquí? No vayan allá, no pierden el tiempo, allá no hay predestinados. Ahora ya lo podemos entender un poco más claramente, ¿no? Pero básicamente es esto, prohibido, no vayas a esa parte, allí no tengo pueblo, ahí no hay predestinados, ahí no fueron objetos de la misericordia. Y también en Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Hermano, ¿cómo me pueden explicar, no? Sin la doctrina de la reprobación humana, estos textos no se pueden explicar. Vean ustedes en el libro de Judas, vemos textos similares. Judas, versículo 4, dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, así como infiltrados encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ven ustedes aquí la frase, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hermano, entonces hay dos predestinaciones, ya la hemos explicado cuando vimos la predestinación. Solamente hay una predestinación, y en esa predestinación Dios está activo, eligiendo, predestinando, redimiendo, justificando, regenerando a la persona. Dios está completamente activo. En la perdición del reprobado, dice aquí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué significa destinados para esta condenación? Que Dios no iba a hacer nada, que los iba a dejar en el estado en que están. Ya hay una orden de aprehensión contra cada ser humano, según Romanos 3:19, 3:23 y 6:23. Hay una orden de aprehensión contra cada ser humano, ¿sí? Y a eso se refiere con destinados para esta condenación. ¿Cuál? Que mueran sin el perdón de Dios, que mueran sin la salvación eterna de Dios, que sean objetos de la justicia de Dios. A eso se refiere destinados para esta condenación. Y allí mismo, unas hojas atrás, vemos un texto casi igual. Primera de Pedro 2, versículos 7 y 8.
Dice 1 Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. En el momento en que no son objetos de la elección, implica que son rechazados, pasados por alto. Lo que les comentaba ese día en León, elegir implica rechazar. Sí, cuando yo decidí ponerme esta camisa azul, rechacé las otras. Cuando tu esposa decidió darte el sí, rechazó a otros. Cuando tú le pediste matrimonio a tu esposa, rechazaste a otras. Elegir implica rechazar. De tal manera que es a lo que se refiere esto. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. La no elección, la no predestinación, deja a las personas en un estado de desobediencia, a lo cual también fueron destinados. Exactamente, fueron destinados al no haber sido predestinados. Por eso, en Mateo capítulo 15, nos habla de una parábola. Dice Mateo capítulo 15, versículo 13. Dice Mateo 15, 13. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Es muy sencillo. Vamos atrasito, ¿sí? Dice en Mateo 13, 2 capítulos anteriores, cuando nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, dice Mateo 13, 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Bien, ahora regresamos otra vez a Mateo 15, versículo 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué fue lo que plantó el Padre Celestial? Dice que sembró buena semilla, trigo. ¿Y quién sembró la mala semilla? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el capítulo 15, versículo 13? Más de lo mismo, la reprobación humana. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, así, agarrada y arrancada de raíz, y dice más adelante, echada al fuego. Esto, hermanos, es reprobación humana. Esto es reprobación humana. No fueron el objeto de la gracia eterna de Dios. Por eso, versículo 14, allí mismo, Mateo 15, 14, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál es la instrucción? Dejadlos. Obviamente, hermano, ni tú ni yo sabemos quién es un reprobado. No sabemos, ¿no? Y nosotros nos esforzamos por seguir atendiendo a personas que muchas veces no tienen marcas de regeneración.
oramos por ellas, les buscamos dar un estudio, los visitamos, los atendemos en el culto, buscamos serles útiles, queremos ser de bendición para esas personas, ¿no? Aunque muchos de ellos no tienen marcas de regeneración, pero ya rechazan, se burlan, se esconden, pretextos, no van, no asisten, ni van a la iglesia y está sin Biblia. No, llega un momento y dices, me voy a tomar un descanso con esta persona porque no hay interés, no hay ningún interés. Obviamente, hermanos, en lo personal, yo sí me tomo un tiempo de descanso por personas que no muestran un tipo de interés. A las pocas semanas o meses renuevo mi interés, otra vez, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos otra vez. Y vuelve a pasar lo mismo. Se estimulan por tu búsqueda, pero después otra vez, ¿no? Como no hay vida espiritual, no crecen, no se reproducen, un día sí, otro día no, 2 días sí, 3 días no, y así, y otra vez te tomas un descanso. ¿Sí? No soy el Espíritu Santo para convertir a nadie. No soy el Espíritu Santo para redarguir a nadie. Por eso lo hemos dicho muchas veces. Tú y yo, hermano, solamente llegamos hasta la oreja de la persona. No llegamos más allá. No podemos. Ya, yo llego y pongo palabras de exhortación, de sabiduría, de inteligencia en la persona y llego hasta aquí. Y es Dios el que hace que de aquí entre a tu conciencia y llegue a tu alma. Es Dios el que mete su palabra dentro de tu ser. Pero yo lo máximo que llego es a la oreja. Por eso estos textos, vean ustedes en en Romanos capítulo 1, más textos de la reprobación humana. Y este texto de Romanos es uno de los textos que más hemos enseñado en nuestra iglesia. Han sido cientos de veces que hemos enseñado este pasaje. Hay cientos de ángulos en que se puede ver este pasaje, cientos de ángulos, ¿sí? Y vean ustedes del 21 en adelante, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y esto está hablando de toda la humanidad, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este es el proceso de caída, así de escalón tras escalón que va cayendo la persona, va descendiendo a un nivel de inmoralidad, de perversión, de depravación, de una forma acelerada o lenta. Vean ustedes, el versículo 21 es lo que empuja a la raza humana, a cada hombre, a cada mujer, a este proceso de degradación y de corrupción moral. Pues habiendo conocido a Dios, número 1, no le glorificaron. 2, no le dieron gracias. 3, se vaciaron en su cerebro se vació y entró las tinieblas a su corazón. Ahora, hicieron
varias cosas. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. ¿Y cómo reaccionó Dios? Dios los entregó a la inmundicia. Luego, versículo 25, cambiaron la verdad por la mentira. Dios los entregó a pasiones desordenadas. Y luego, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te gusta la mentira? Te entrego a la mentira. ¿Te gustan las tinieblas? Perfecto, ¿eh? Te entrego a las tinieblas. Ese es el juicio hacia la mente humana caída. Este es el juicio para todos aquellos que están en un estado de reprobación. Poco a poco van degradándose, corrompiendo sus vidas, arruinando y quedando en un estado de miseria. Por eso, desde Lucas capítulo 2, podemos ver que Lucas capítulo 2, el ministerio de Cristo era ese. Ven ustedes, desde bebé ya se profetizaba también la reprobación humana a la que Dios iba a hacer a una parte de la humanidad. Dice Lucas 2, dice versículo 29, Lucas 2, 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, hablando del niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿En qué consiste la profecía de este hombre? Hablando del niño, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La reprobación humana. Van a ser dejados caídos. Hermano, ¿qué tiene que hacer Dios para que una persona vaya al infierno? Nada. Tú solita y tú solito quieres construir tu propio paraíso aquí en la tierra, y lo único que estás construyendo es tu propio infierno. Situaciones que te llevarán a la desesperación. Por eso, a esta caída, porque hermanos, hay de caídas a caídas. ¿Sí? Una caída que te raspas, otra caída que te lastimas el músculo, otra caída que te fracturas, y hay caídas mortales, hay grados de caídas, y a esto se refiere la caída en apostasía, ¿no? De tal manera que ese niño, desde que nació, ya estaba ahí hablando que era puesto para caída, la reprobación de muchas personas. Dice Romanos 9, en medio de toda esta situación, hay un pasaje de Romanos 9 que nos muestra que el plan de Dios se va a llevar a cabo en relación con su justicia. La gracia está trabajando. Las iglesias cristianas están predicando el Evangelio. Dios está recibiendo la gloria en los cultos dominicales. El Evangelio está siendo anunciado. Estamos entrenando a obreros, a cristianos, a maestros, para que también prediquen el Evangelio, que otras personas conozcan. Dios está trabajando en sus iglesias, preparando el Evangelio para que tú lleves palabra de vida a predestinados. Pero por otro lado, hermanos, Dios está preparando la justicia. Ven ustedes Romanos 9, versículo 27 y 28. Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará
su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se refiere? El juicio para todos aquellos no predestinados. Sí, hermanos, Dios va a hacer separación. La pregunta, ¿te has preguntado por qué Dios en el arrebatamiento solamente se lleva predestinados? Bueno, ahí está, el arrebatamiento es otra marca de reprobación, porque el arrebatamiento viene Dios y se va a llevar a la gloria eterna a su pueblo. A todos aquellos predestinados serán llevados y arrebatados. Pregunta, ¿y los que se queden? ¿Por qué se quedan? Porque son reprobados. Porque no hubo evangelio de la gracia para ellos. Y cuando la gracia fue predicada a sus oídos, se reían, se burlaban, te ignoraban, había indiferencia, no les interesaba. ¿Por qué se van a quedar en el arrebatamiento millones de personas? Exactamente lo que estamos viendo, hermanos. Gente que no ha sido predestinada para salvación. Por eso, en Romanos capítulo 9, hablando de la reprobación humana, dice Romanos 9, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Elección y reprobación. Ah, caray. Dos niños que nacieron del mismo vientre, que fueron alimentados en el vientre por la misma madre. De tal manera que, otra vez, elección y reprobación. Uno fue amado con amor eterno y el otro fue aborrecido por Dios. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios vindicando el ejercicio de su justicia y de su gracia. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, Dios no le debe la salvación a nadie. A nadie. La salvación otorgada es un beneplácito de Dios en el amor eterno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que se concede por gracia a personas que son objetos de la ira de Dios. Eso es gracia. Una bendición inmerecida para alguien que merece la condenación. Eso es gracia. No depende del que quiere, aquí la voluntad humana, ni del que corre las actividades o las buenas obras, no, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí dices, ¿ya ves? Entonces sí, Dios es culpable de la perdición. No, hermanos, aquí sí quiero detenerme un poquito porque más adelante vamos a ver más de 15 textos que hablan al respecto. Pregunta, esta frase de que al que quiere endurecer, endurece. Pregunta, ¿Dios es culpable del endurecimiento del alma de una persona? ¿Dios es culpable del endurecimiento del corazón de una persona? No.
La Biblia dice que el ser humano desde chiquito empieza a endurecer su corazón. El ser humano tiene ya por naturaleza un corazón endurecido. Hemos dicho en abundancia, y disculpe que lo vuelva a repetir, que el corazón de piedra es la palabra kalos, con K de kilo y doble L, que se traduce callo. Callo, o sea, algo que tenemos en la mano que nos hace insensibles. Te puedes meter aquí, cortarte con una navajita y no pasa nada, porque es callo. Habla de insensibilidad desde chiquitos, ¿no? Empiezan a, no les importa lastimar a la mamá, al hermano, al papá, ni siquiera lastimarse a sí mismos. Desde chiquito empiezan a endurecerse. No les interesa reprobar el año, no les interesa fracturarse, no les interesa descalabrarse, no les interesa. Por eso, la pregunta es, ¿desde cuándo el niño está endurecido? Bueno, tú y yo lo podemos ver más actualmente, ¿no? Ya al niño no le interesa ni siquiera que lo expulsen de la escuela. Ya hay un grado de endurecimiento de ese niño. De tal manera que, hermanos, esta frase de que al que quiere endurecer, endurece, es muy sencillo de entender. Al que quiera dejarlo en ese estado de dureza de su corazón, así lo deja. Dios no endurece el corazón. Dios cambia el corazón por uno de carne. Y que endurecer tu corazón es el ejercicio libre de la voluntad de Dios de dejarte con un corazón duro. Pero dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Vean ustedes, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y aquí estamos hablando de los reprobados. ¿Sí? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira. La Biblia usa la figura de copas y de vasos. ¿Por qué? Porque Dios los va a llenar hasta que se derrumbe. Y ya que se llene el vaso, salud, tómatela, ¿no? Está el vaso de la salvación o la copa de la salvación. Dios no a nadie le da media copa de salvación, es toda. También te da el vaso de la ira, bebedla toda, ¿sí? Esta es la figura. Entonces, todos aquellos que no fueron escogidos por gracia, que fueron dejados así, Dios los convierte en vasos de ira. Eso es lo que están acumulando todos los días. Todos los delitos que cometen, mentiras, robos, fraude, pornografía, incesto, todo el paquete completo de delitos y crímenes que un ser humano comete, lo están convirtiendo en vasos de ira. Estos son personas reprobadas. Por eso, en 2 Corintios 13, ahí adelantito, seguimos viendo cómo la Biblia agrega más información al respecto. 2 Corintios, el último capítulo de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Número 1, examínate. O sea, cada uno de ustedes y yo mismo tenemos que hacer un nivel de autoanálisis para saber nuestra condición espiritual.
¿A qué me refiero? Esta palabra examinarse, anacrisis en griego, esta profunda investigación, como cuando a una persona la torturan para sacarle la verdad, un interrogatorio, ¿sí? Una inspección, escudriñar. O sea, así como juzgas a otros en la iglesia, júzgate a ti mismo. Así como criticas a otros en la iglesia, critícate a ti mismo. Revísate si eres verdadero regenerado. Examínate. Y luego dice, probaos. Esta palabra probaos, doquimazo, poner a prueba. Sí, o sea, las pruebas donde se muestra, por ejemplo, el oro. Al oro se le hacen pruebas para saber qué es oro. Pruébate. Y estas dos cosas, examínate y pruébate, para saber si tú eres verdadero creyente o eres simpatizante, dominguero, calientasillas, sugestionado, eres cristiano pirata. Examínate. ¿Con qué propósito dice Pablo? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, tú y yo conocemos nuestra biografía. Nadie la conoce más que tú y yo. Y tú sabes si hay una nueva persona en tu vida, o eres el mismo con diferentes máscaras. El domingo te pones la del santo, el viernes en el antro te pones la del Blue Demon, ¿no? Cuando estás así con problemas existenciales, tienes la del 1000 máscaras porque no sabes ni quién eres, ¿no? O sea, hermanos, ¿a qué me refiero? Dice, si tú estás reprobado, ni siquiera sabes si eres o no eres. El que es regenerado tiene el testimonio del Espíritu en ti, de que hay un antes y un después, de que tienes marcas de ser regenerado, a menos que estés reprobado. Por eso, todos estos versículos podemos ver en Lucas 19, por favor, vamos a Lucas 19. Y ahí vemos, hermanos, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿a poco y qué Cristo no le dolió esos reprobados? Sí, sí. Hermanos, Cristo lloró cuando llegó enfrente de Jerusalén. Lucas 19, 41. Vamos por allá, por favor. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jesucristo, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto, hermanos, es una aplicación a Jerusalén. ¿Y sabes qué? También es una aplicación para cada persona. Aquí está hablando de Jerusalén, pero aquí podemos poner el nombre de Pancho, de Eufemia, ¿sí? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Hermanos, estas lágrimas, que son muestra de un amor general, porque sabía lo que era la perdición, la eterna condenación de personas obstinadas en que quieren seguir haciendo su voluntad. Porque nadie llora por alguien que no siente nada. El llanto de Cristo, ¿sí? Estas lágrimas era por ver la condenación que venía sobre ellos.
lo iban a crucificar, lo iban a matar, lo iban a asesinar, lo iban a traicionar. Hermanos, todo esto contra personas que iban a gritar Hosana y después iban a decir crucifícalo, crucifícalo. La responsabilidad humana de rechazar a Cristo. Y repito, este principio también se aplica individualmente. Dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos la reprobación humana. Porque vendrán días sobre ti, Pancho, cuando tus enemigos, los bancos, las tarjetas de crédito, el alcohol, los vicios, las diversiones mundanas, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, tu economía se va a venir abajo, tu salud, el estrés te va a destruir y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el efecto de la responsabilidad humana. No quisieron responder ante la voz de la gracia. La gracia encarnada vino a sus casas. La gracia encarnada en Cristo les habló, les presentó el Evangelio y ellos endurecieron su corazón. Y Cristo, enfrente de Jerusalén, llora por ellos. No puedes llorar si no sientes algo por la persona. Eran objetos de la tristeza de Cristo. Por eso, endurecidos. Y vamos al libro de Éxodo, por favor, para ver este ejercicio de el endurecimiento. Porque sí me interesa mucho, porque en el pasado yo he percibido que varias personas no alcanzan a entender esta frase de que Dios endureció el corazón de fulano, como si Dios fuera el autor de su condenación. No, otra vez, que Dios deje a una persona con el corazón endurecido es porque ya estaba endurecido. Lo que generalmente hace Dios es les circuncida el corazón y les pone uno de carne. Pero cuando te deja con tu corazón endurecido es como juicio a la persona. Rápidamente vamos a ver muchos versículos y estamos en el libro de Éxodo, capítulo 7. Dice Éxodo 7, versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El corazón de Faraón se endureció. 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Primer texto, capítulo 7, versículo 22. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 32.
Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 12. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Capítulo 9, versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Capítulo 10, versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Pregunta: ¿qué significa endurecer el corazón? Dejarlo como está, con coraje, con ateísmo, con incredulidad, con rebeldía, con obstinación, indiferencia. A mí déjenme, yo estoy bien, están locos estos cristianos, ese libro anticuado, obsoleto. Dice Dios, así lo dejamos, así dejen a esa persona. Solito irá en su nivel de corrupción moral, descendiendo, hasta que sea demasiado tarde. Lo único que viene para esa persona es un futuro estado de miseria. Nadie va a encontrar la felicidad repudiando y olvidándose de su Creador. Nadie. La verdadera felicidad viene con la bendición de Dios. Y tú lo sabes. Si en ti no está la bendición de Dios, dime lo que quieras. Tienes momentos de contentamiento, de alegría. La felicidad verdadera no. La felicidad verdadera es un subproducto de la obediencia a Dios. Hermanos, ¿qué hizo Dios con los que no escogió? Los dejó en su estado caído, su conciencia corrompida, su corazón endurecido, su naturaleza caída, enamorados del pecado, enamorados de su ego, de su propia supuesta autoestima, yendo a la perdición todos los días. ¿Es nuestra obligación buscar quién es el reprobado? No, no, hermano, no. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es un imán que cuando tiene contacto con un predestinado, ¡pum!, ahí se quedan pegados. El Evangelio atrapa al predestinado. El predestinado es atraído por el verdadero Evangelio. El hombre reprobado es como madera ante un imán. No hay ninguna atracción. No existe esa atracción. Por eso, predica el Evangelio una vez. Predícale 2 veces a esa persona. Predica una tercera vez. Predica una cuarta vez, ¿no? Pero también recuerda que has sido llamado a ir a predicarles a muchos más. No te puedes quedar ahí con una persona que no responde, que no tiene signos vitales que responda ante la gracia soberana de Dios. Hermanos, después de entender esto, ¿qué vas a hacer? Después de entender que había sido predestinado y tu nombre estaba escrito en el libro de la vida, que tu nombre ya se escuchaba en la eternidad pasada, y que gracias a esa elección
serás llevado a la gloria eterna. Y que por gracia tú y yo hoy estamos escuchando un maravilloso estudio de la eterna palabra de Dios. La elección, hermanos, es haberte sacado la lotería, porque había más motivos para rechazarte a ti y a mí que para escogernos. Que la vida no te alcance, hermano, para darle las gracias, la gloria y la honra al que te escogió antes de la fundación del mundo. Vive para Él. Arrójate a sus pies, bésale los pies, dale las gracias que fuiste escogido por gracia. Y ve y lleva el Evangelio a otros. Lleva el Evangelio a otros que sean atraídos por el Evangelio de la gloria, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Les agradezco mucho su atención. Sí, ustedes saben que dos lunes al mes nos conectamos. Ya nada más quedo en espera que el pastor Francisco Cuellar me avise qué día vienen los de León acá a Irapuato. Muchísimas gracias, hermanos. Les agradezco su presencia. Buenas noches. Buenas noches.